Hola, la verdad es que hubiera querido sacar este video un poco después del anterior, pero en el intríngulis me di un cocotazo aquí, vea, y estuve unos días con un pequeño chichón, lo cual es bueno porque me dio tiempo para ver cómo fue que se dio esto de la presidencia de Estados Unidos, la llegada del señor Trump al poder y también pues analizar en este video cómo es que afecta eso a nuestra querida Pachamama. Amantes de la naturaleza, ya arrancó la COP29 por allá en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y yo me quedé pendiente de compartir con ustedes este segundo video sobre la COP16 en Cali, con datos curiosos como este. Solo 40 países han certificado tener al menos el 30% de sus territorios protegidos como reservas o santuarios naturales, entre ellos Colombia. Espera un poco, ¿es en serio? 30% es menos de la tercera parte. O sea que la idea era decirle al mundo que esta parte de la torta es para los humanos y lo demás es para el resto de la naturaleza, para que las plantas, aves, peces, mamíferos, insectos, reptiles, artrópodos, honguitos, líquenes, bacterias y todos los demás vivan felices. Y aún así no nos copiaron. Bueno, pero Colombia sí cumplió la meta, saquemos pecho, así como un bimbo. Qué fácil es para los políticos poner eso en un mapa. Sé que estoy siendo súper simplista, pero a ver, ¿cómo podría mi querido país proteger estas reservas si no puede ni siquiera hacer presencia en la mayoría de municipios rurales donde los grupos ilegales hacen hochas y panochas? Solo les dejo un ejemplo. El Parque Nacional Natural de Chiribiquete, la Maloca del Jaguar, que es de los más recientemente creados en nuestro país, todo un tesoro de la biodiversidad, sin mencionar sus pinturas rupestres y vestigios arqueológicos que hablan de cómo nuestros antepasados vivieron por siglos en total armonía con la naturaleza, y donde se cree que hay yacimientos de minerales raros y valiosos. Pues resulta que casi desde que el gobierno sacó el decreto por allá en 1989, los ilegales empezaron la construcción de esta carretera, llevándose por delante más de 64 hectáreas deforestadas y abriendo la puerta a más asentamientos piratas para cultivar sus plantitas, ya saben, no propiamente de hortalizas o jardinería. Y como en mi anterior video, este de acá, quise hacer un reportaje sobre la zona verde de la COP16, que fue todo un hit, logrando atraer a más del triple de visitantes con respecto a lo inicialmente planeado, pues me puse a pensar, ¿qué quedó pendiente por el lado de la zona azul? Mejor dicho, acá les traigo un sesudo análisis de los verdaderos resultados diplomáticos de esta cumbre mundial para proteger la biodiversidad. Tardé un tris porque me dediqué por estos días también a leer, mientras me pasaba lo del chichón, a leer las noticias al respecto para estar bien informado y montar este video antes que se nos pase el guayabo. Aunque muchos dicen que fue un gran suceso, eso depende del prisma por donde se mire. Yo no sería tan optimista. Sigue acompañándome y verás a qué me refiero, se vienen algunas sorpresas. Eso sí, también les pido que me perdonen el tufillo politiquero que iré agarrando hacia el final, pero ni modo, me tocó ponerme serio con este tema porque tiene mucho que ver con el éxito o fracaso de estas y otras COP. Empecemos con las cosas buenas. La participación activa y comprometida de las delegaciones provenientes de casi 200 países fue admirable, llegando al extremo de trasnochar la última jornada en busca de lograr uno de los acuerdos más ambiciosos que se habían planteado inicialmente. Pero, ¿lo lograron? Más adelante les cuento. Se acordó que los pueblos indígenas y comunidades locales se convirtieran en una especie de grupo asesor permanente de la Comisión de Biodiversidad Biológica. Esto es clave porque al fin y al cabo son estos grupos étnicos los que han sabido convivir de forma armoniosa con el entorno natural sin explotar hasta el fin sus recursos naturales, como lo han hecho históricamente las comunidades del hombre que llamamos blanco o occidental. Este punto ya lo había tocado en este otro video que podrás enlazar al final. De verdad vale la pena verlo. También se reconoció la sabiduría y el conocimiento ancestral de los afrodescendientes,
Una petición impulsada por varios países, aunque curiosamente las delegaciones africanas no estaban del todo convencidas al principio sobre la pertinencia de esta propuesta. Quizás porque se desviaba un poco el foco de atención al problema, que no son los humanos ni qué raza cuida o no cuida la naturaleza. Por ejemplo, ya veremos si en la COP que se viene después para prevenir la desertificación que tendrá lugar en Arabia Saudita, los representantes de los pueblos árabes piden ser reconocidos como protectores de los desiertos. Lo dudo. Adicionalmente, se aprobó la creación de un organismo multilateral para que las compañías farmacéuticas y cosmetiqueras, entre otras, compartan los beneficios derivados de estos productos que fabrican, que son basados en información de secuencias genéticas de plantas, sobre todo que provienen de los países con mayor diversidad. ¿Qué es lo que significa esto? Pues sencillo. Hasta ahora lo que venía pasando es que un señor de Bayer, L'Oreal o cualquier otra compañía viajaba a las selvas tropicales y conversando con los nativos, ganándose su confianza, descubría una planta que ellos hace rato conocían por sus poderes curativos o cosméticos. El fulano regresaba con su planta a su laboratorio en Suiza para sacar la secuencia genética de lo que se conoce como el principio activo, y luego tanto la secuencia como la molécula eran patentadas y comercializadas con enormes ganancias que se quedaban, como no, en las cuentas bancarias de estas empresas. Ahora, a la luz del acuerdo y reconociendo que es lo más justo, lo que quedó aprobado fue que la mitad de estas ganancias deben regresar e invertirse a las comunidades que protegen estos ecosistemas de donde la plantita fue arrancada inicialmente. Hasta ahí todo muy bonito, pero lo que no quedó claro fue establecer como obligatoria esta compensación ecológica. Mejor dicho, aprobaron el qué, pero no el cómo. Si un país le da la gana no cumplir con este acuerdo, no hay forma de sancionarlo, no hay una especie de autoridad que vigile el cumplimiento de estos acuerdos. Otra discusión que quedó en veremos, por ejemplo, fue el de la movilización de recursos financieros, la plata, parce, el billullo, incluyendo la creación de un nuevo fondo para la biodiversidad que no esté bajo el control del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF por sus siglas en inglés. Esta deliberación fue suspendida por falta de quórum. La idea era garantizar los recursos financieros necesarios para proteger los ecosistemas, una especie de impuesto que los países desarrollados pagarían a aquellos países en donde justamente se encuentra la mayor biodiversidad. Esto claramente beneficia a quienes nos encontramos en las franjas tropicales y subtropicales, y aunque no se logró aprobar este punto, tampoco quedó descartado. Pero una cosa era sacar el dinero y otra mucho más sensible era en qué bolsa se iba a guardar. La propuesta de crear un fondo independiente para la biodiversidad fue rechazada por algunos países, quienes consideraron que era prematuro discutirlo en esta COP. Pero, ¿por qué querían que los fondos no se fueran para la GEF, Global Environmental Foundation? Bueno, pues ¿cómo les parece que este fondo es administrado por los Estados Unidos, uno de los poquísimos países que le dieron la espalda a la COP16? Ya que desde hace más de 20 años no han querido firmar los protocolos de Cartagena y Nagoya, lo que hace que los acuerdos logrados no sean vinculantes para los gringos. Como quien dice, son los dueños de la plata, pero no van a la fiesta. Yo no tengo ni idea de qué van esos acuerdos de Cartagena y Nagoya. Si alguien los conoce, por favor, me los deja saber aquí abajo en la caja de comentarios. Lo que sí sé es que esos dos acuerdos se plantearon desde la COP6, por allá en los Países Bajos, y desde entonces los gringos le han dado la espalda independientemente de quién gobernara. Aunque ahora, con el trumpeto al mando, un multimillonario racista, misógino, xenófobo y lo peor de todo, negacionista del cambio climático, las esperanzas no son propiamente altas. Y menos aún, sabiendo que ni siquiera enviaron una delegación a Azerbaiyán para la otra COP, la que está en curso actualmente, de la que les comentaba al comienzo. Es así, dedicada justamente a frenar el calentamiento global. Y para rematar, la delegación de China tampoco dijo presente allá en Bakú. Y junto con esos dos países, que son los principales emisores de gases efecto invernadero, una treintena de otras naciones que le quisieron seguir el juego o a los gringos o a los chinos,
le han dado la espalda a esta problemática ambiental tan agobiante, como quien dice, cotudos y con papera, mijo. Ahora bien, en medio de este tira y afloje entre las dos superpotencias del momento, hay un denominador común, uno del que ya les había hablado antes en este canal, el mega ricacho de Elon Musk, que no da puntada sin dedal. Dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink y otras compañías, que primero se burló en el lanzamiento de uno de sus modelos eléctricos Tesla cuando le preguntaron qué opinaba de la competencia china de BYD y otras compañías. El tipo se rió, pero ahora que justamente BYD solita vende más vehículos eléctricos que Tesla, y eso sin contar a una docena de otras marcas chinas de autos eléctricos, el señor Musk se le arrima al trompeto para poner a sus órdenes otra de sus adquisiciones recientes, Twitter, ahora llamada X. Twitter, la misma que según la leyenda los rusos infiltraron la vez anterior para hacerle ganar a Trump unas elecciones que doña Hilaria tenía ya en el bolsillo. Pues sí, esa misma, y claro, qué bueno tenerlo de amiguis ahora que los Estados Unidos están aprobando aranceles leoninos para contrarrestar la importación de carros eléctricos chinos que podrán ser baratos, pero que en últimas le darían un gran respiro al planeta. Se los explico así rapidito. Si los chinos exportan un auto eléctrico de $10,000, por ejemplo, y los gringos le clavan un arancel del 100%, ahora ese mismo carro vale $20,000. Los chinos se quedan con una parte del precio original como ganancia, sí, pero los gringos se quedan con todo su otro 100% del impuesto para ellos, sin poner un solo tornillo o un integrado electrónico, ni mucho menos un ingeniero o un trabajador. ¿Y para dónde va toda esa plata? Pues para proteger el negocio de las grandes compañías automotrices, como Tesla. ¿Ya vamos pillando cómo es la cosa? Y eso es por el lado gringo, porque por el lado de los europeos no se quedan atrás en esta guerra comercial. Mientras el resto del mundo sigue adicto a los carros con gasolina y enviando a sus diplomáticos por el mundo a firmar acuerdos incompletos, que ni siquiera contemplan un marco sancionatorio para que los países dejen de hacerle conejo a lo pactado. En todo caso, una cosa es cierta, es mejor tener unos acuerdos incompletos a no tener acuerdos. Y bueno, ya para cerrar, yo sé que si este video lo ve un politólogo o un economista me va a decir, qué ignorante, y sí, la verdad es que soy un lego en la materia, pero yo como naturalista solo sé una cosa: si los chinos han inventado la forma de hacer carros eléctricos baratos que no contaminen, deberíamos pararle bolas un poco a esas iniciativas y no ponerle tanta talanquera. Yo sé que eso es complejísimo desde el punto de vista comercial y en la política internacional y todas esas vainas, pero de verdad, ¿y la naturaleza qué? Vale, pues así llegamos al final. Gracias por llegar hasta acá. No dejen de darle like, suscribirse y todas esas cosas, compartir el video, por favor, a sus compañeros. Por aquí van a estar apareciendo, y también por acá, algunos enlaces de otros videos que mencioné anteriormente o que están relacionados y que también ya había producido para que hagan el encadenamiento. Entonces, nada, nos veremos en la próxima emisión del Diario del Naturalista. Hasta la próxima.